estas cosas que ocurrieron la semana pasada a partir del día miércoles, hay una que llamó mucho mi atención. Después de la lluvia, asomos de sol y un hermoso, precioso arco iris en la ciudad. Es una señal de Dios, no me cabe la menor duda. La pregunta es, ¿por qué tenemos que vivir este tipo de situaciones? ¿Por qué tenemos que acomodarnos a lo que no estamos acostumbrados? ¿Y por qué tenemos que trabajar unidos como nunca en esos días? Cada uno pensando en el otro, en la situación en que se encontraba, en cómo estaría su casa. Y nace en el corazón del hombre una preocupación por qué le habrá sucedido a esta persona o en qué condiciones estará, cómo lo estará pasando, estará bien. Y durante estos días ni pan hubo en algunas casas, ni agua. Pero ocurre un fenómeno extraño. Nace la solidaridad, nace la unidad, nace el deseo de ayudar y cooperar con el otro. Y es hermoso cómo a través de lo que la naturaleza nos hace sentir y experimentar, nace un sentimiento de unidad. Unidad que siempre el Padre ha buscado para su iglesia. Siempre su lucha ha sido a través de los siglos la unidad de la iglesia. El problema es que pasado el temporal viene la calma, y la calma nos hace retroceder, nos hace ir nuevamente hacia atrás, olvidándonos de la necesidad o del problema o de la situación que pueda estar viviendo mi hermano, tu familia, la familia de él. ¿Por qué somos así? Cantábamos recién digno. Eternamente digno. Digno. Digno de elogio, digno de amor, digno de recibir la mayor de las alabanzas, digno, 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 digno. Y nosotros cantamos, alabamos, le decimos digno, digno, y con todo el corazón, con todo el sentimiento, con todo lo que hay en nosotros, le decimos digno, eternamente digno. Y la verdad es que sí lo es. Él es digno, ¿no? Es digno.
El problema en esto siempre ha sido y será la iglesia. Dios no está tranquilo. Es el título de la prédica. ¿Y será apropiado este título para una prédica? ¿Dios no está tranquilo? No lo sé. No lo sé si es apropiado. Pero ayer en la madrugada el Señor me entregó esta palabra para compartirla con la iglesia. Es una palabra no larga, es corta. Pero amados, quiero pedirles que estén atentos. Dios no está tranquilo a causa de la iglesia. La comodidad ha alcanzado el corazón, la mente y el espíritu del hombre. Estamos viviendo tiempos de un relajo espiritual extraordinario. Todos, cual más, cual menos, tenemos etapas en que nos relajamos, dejamos de alcanzar esa alegría, ese gozo, ese placer, esa emoción que sentimos cuando estamos en la iglesia alabando y adorando al Señor. ¿Me estoy dando a entender? Ya casi no existe la tal pasión, escúchenme bien, de la búsqueda intensa y verdadera de Dios por el hombre. Muchos podrán decir, está equivocado el pastor, pero es una realidad que estamos palpando desde hace mucho tiempo. El amor parece que nos dura poquito. Nos dura cuando estamos acá, reunidos como iglesia. Nos dura cuando estamos en un culto de oración. Y luego comienza nuestra vida cotidiana. Y dejamos de sentir, dejamos de palpar esa presencia en nosotros. Y actuamos muchas veces como personas naturales, desligadas un poco del señorío de Cristo, porque hacemos las cosas a nuestra manera. Reaccionamos de la forma que estamos acostumbrados muchos de nosotros, no con mansedumbre, no con suavidad, sino que con enojo, con ira y muchas cosas más. Veamos Salmos 25, 14. ¿Alguien lo puede leer? La comunidad, la comunión íntima de Dios es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos entregando nuestra
vida diaria, nuestro ser completo a Dios, cuando nos acercamos a Él y estamos dentro del pacto, podemos sentirnos espléndidamente bien, bien. ¿Les ha sucedido a ustedes? A uno. ¿Les ha sucedido? ¿Han estado alguna vez en esa búsqueda intensa y han sentido esa presencia maravillosa de Dios que nos habla y nos atraviesa el corazón a través de sus palabras de amor, a través de una sensación que hay dentro de nuestro espíritu que nos llena de gozo y nos hace temblar, nos hace llorar, nos hace saltar? ¿Lo han sentido? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque es así. Vivimos tiempos en el Señor en que todo es hermoso, todo es precioso, no hay nada de qué temer, todas las cosas se pueden lograr. Hay una sinfonía de amor entre Él y nosotros que nos hace descubrir un mundo realmente maravilloso a pesar de las pruebas, dificultades y problemas que podamos tener. Él está, y si Él está, nada más importa. ¿Es así? Es así, amados. Cuando buscamos esa presencia, cuando nos acercamos a Dios y encontramos una respuesta de Él, todo pasa, los problemas, todo pasa de largo. Porque hay algo que el Señor deposita, algo que el Señor siembra en tu corazón y te llena de gozo, te llena de amor, te llena de esperanza. Bendito sea el Señor. Bendita sea esa presencia maravillosa que nos hace estremecer. Y es real, existe. La podemos encontrar. Ya casi no existe, decía, la tal pasión de la búsqueda intensa y verdadera de Dios por el hombre. La sensación de sentir al amado incrustado en nuestro corazón está muriendo. Está muriendo porque estamos siendo un poco quedados, nos estamos quedando un poco adormecidos. Solo algunos, muy pocos, los verdaderos hijos, los hijos legítimos, son los que se esfuerzan a través de la oración y súplica delante del Señor para clamar por esta ciega, por esta enceguecida iglesia que ya no oye, que ya no escucha, que ya no se interesa en leer la palabra de Dios. La iglesia está siendo transformada definitivamente. Ya lo hemos compartido en ocasiones anteriores. Hay una influencia externa que está penetrando poco a poco en la iglesia y estamos trayendo las costumbres de afuera para ponerlas aquí adentro conforme a la necesidad que tengamos. El Salmo 24, del 3 al 6. ¿Quién lo puede leer? Fuerte, por favor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aleluya. Estamos en esa generación. ¿Estamos buscándole de esa manera, iglesia? ¿Iglesia le estamos buscando de esa manera? Amén, amén.
Es así como tenemos que buscarle. Y vamos a hallarle si somos insistentes. Vamos a encontrarlo si somos persistentes, si hacemos un hábito de esta búsqueda. Vamos a ganar. Pero si nos quedamos conformes, si nos quedamos quietos, hoy día no, mañana sí. Y llega el día de mañana y dices, no, voy a descansar porque estoy muy agotado, mañana sí. Bueno, y llega el día de mañana y llovió. Se mojó todo. Tienes que hacer, tienes que limpiar, tienes que ordenar, tienes que lavar la ropa, el olor de los gatos y de todo lo que cae del techo. Y no puedes. ¿O puedes? Iglesia, ¿puedes? Aún en las peores circunstancias podemos alabar y agradar el corazón de Dios. ¿Amén? Lo podemos hacer. No importa que sea trabajoso, no importa que la ropa haya quedado hedionda con el agua que cayó del techo, no importa, se lava o se bota o no sé, pero la presencia de Dios no puede faltar ni aún en esos momentos en tu corazón. Y las cosas se van a hacer, aunque hayan 2, 3 o 4. Dios te va a dar la fuerza para que puedas hacer todo lo que tengas que hacer. Si tienes que botar el agua acumulada dentro de tu casa, si tienes que sacar el barro y estás sola, pero tienes que hacerlo. Y es ahí donde llegan las fuerzas del búfalo y te da poder y te da autoridad, porque tienes que hacerlo, estás obligado. No puedes vivir en un lugar lleno de barro, de agua, con la ropa mojada. No, tienes que hacerlo. ¿Y a qué le vas a pedir fuerza? ¿A qué le vas a decir ayúdame? El Señor está contigo. En toda circunstancia Él está a tu lado y siempre te va a animar, aunque estés con los brazos caídos. Dios se encarga de darte las fuerzas que necesitas. El hombre se ha desviado bajo sus propios conceptos del verdadero y genuino amor y pasión por el Señor, el verdadero evangelio de la paz. El hombre se ha desviado y la iglesia está siendo contagiada por las costumbres del hombre, por las costumbres humanas. Sutilmente vamos siendo ministrados por espíritus inmundos y van cambiando los conceptos que están en tu mente, que has aprendido, y van distorsionando una verdad que había sido establecida en tu corazón. En su locura ha adoptado diferentes medios de enseñanza y ha aprendido y asimilado sin comprobar con la palabra, con la Biblia, enseñanzas y doctrinas de hombres que con mucha sutileza han entrado en la iglesia, llevando a muchos a perder el verdadero significado de lo que es la palabra que nos revela. La palabra nos enseña a cuidar de nuestra familia, nos enseña a andar en santidad, nos enseña a andar en pureza, nos enseña lo que es el pecado. Todo nos enseña la palabra. Está todo escrito en la palabra de cómo nosotros, los hijos de Dios, tenemos que comportarnos. Pero la corriente del mundo desvirtúa muchas veces lo que se nos ha enseñado.
doctrinas diabólicas que han entumecido la mente, la razón, la lógica, inclusive a los mismos hijos de Dios, los cuales se han desviado del verdadero propósito, no permitiéndoles reaccionar y volver a la cordura. ¿Cuántos hermanos hemos perdido porque no han sido consecuentes con lo que la palabra nos enseña? ¿Recuerdan algunos? Yo recuerdo a muchos, que por no querer ser discipulados, por no querer ser orientados, ¿no les parece que se meta uno en su vida y que le dé o le enseñe acerca de la palabra, de cómo tienen que hacer algunas cosas, de cómo tienen que vivir en algunas situaciones? Simplemente muchos de ellos ya no están. Cuando nosotros empezamos con mi esposa a caminar en el Señor, yo me dije a mí mismo, dejo toda esta basura atrás y voy a aprender de nuevo. Y me van a enseñar y me van a hacer vivir realmente lo que es el reino de Dios. Y para mi propia sorpresa y la sorpresa de mi esposa, yo definitivamente me entregué en cuerpo y alma. No discutí, no hablé, no me defendí. Agaché mi cabeza y dije sí. Porque yo venía de una situación fea, muy fea. Entonces dije, la única forma de cambiar mi vida tiene que ser esta. Y voy a ser obediente y voy a hacer lo que se me enseñe. Estuve 1 año con un matrimonio, solo nosotros, mi esposa, con ellos. Y la verdad, hermanos, es que fui tremendamente bendecido, tremendamente bendecido. No tenía un peso para darle de comer a mis hijos. Llegué tan encalillado, estuvimos como 15 días comiendo avenita con mis hijos. Pero aprendimos, con el paso de los años fuimos aprendiendo. Mi señora, mi amada esposa, ella era una mujer muy mansa, muy humilde, muy humilde. Ella siempre me creyó, hasta mis mentiras. Pero Dios nos cambió. Dios cambió nuestra vida, cambió nuestra forma de ser. ¿Y por qué? Porque fuimos obedientes a la palabra. No estoy pasándome comerciales por si acaso, pero es una realidad que viví. Después uno empieza a acostumbrarse y empieza como a relajarse un poco. Empieza a permitir algunas cositas y volvemos atrás. Nuevamente, volvemos atrás. No tenemos que volver atrás. Tenemos que esforzarnos por mantener lo que se nos ha entregado. Es vida, vida en Cristo. Es reino, reino de Dios. Y aún con dificultades tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios. El reino de Dios no está en el cielo como muchos creen. Lo estamos viviendo acá en esta tierra. Porque es una vida diferente, es una nueva forma de vivir, no es como viviste antes. Ya tu mente no está libre, tu corazón no te pertenece, le pertenece a Cristo. Él es el que gobierna y a Él te tienes que sujetar. Y vaya que cuesta sujetarse, ¿ah? ¿O no? Cuesta. Decía que doctrinas diabólicas que han entumecido la mente, la razón, la lógica,
inclusive a los mismos hijos de Dios, los cuales se han desviado del verdadero propósito, no permitiéndoles reaccionar y volver a la cordura. ¿Saben que a veces somos tan enceguecidos que no entendemos? Dejamos de comprender lo que Dios nos quiere dar. Como siempre, durante todo el caminar de su vida de religiosidad, la Iglesia una vez más no escucha la voz de Dios y permite que mitos y leyendas de hombres desvíen del camino hasta a sus propios hijos. Amados, esto es una realidad. Y nosotros debemos luchar por erradicar todas estas corrientes externas que no son de la Iglesia, que no son del Señor, que no nos pertenecen. La palabra dice que, hablando de los hijos, que el Señor volverá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. A mí no me cabe la menor duda de que es así y que será así. El Señor lo va a hacer. Lo va a hacer con toda seguridad. Pero tú tienes que estar nivelado con el corazón de Dios. Hoy, amados hermanos, vemos a mucha gente caminar con sus hijos por la calle y los hijos son los que verdaderamente gobiernan a sus padres. Lo vemos en las calles, cuando le dan sus ataques y se tiran al suelo y tienen que comprarle tal o cual cosa, dulce, ropa y de marca, porque ellos no usan de otra. Los hijos gobiernan y controlan a sus padres, ¿o no? ¿Han visto ustedes gente así? Yo también, y los he visto muy cerca. La mamá le dice: ven a almorzar. Estoy ocupado, espérate. Pasan 10 minutos. Hijo, ven a almorzar. ¡Ya voy! Espérate. ¿Es eso respeto? ¿Es eso buena crianza? No, ¿no es cierto? Sin embargo, ocurre en muchas casas, casas del mundo y también de la Iglesia. Dios nos ha dado poder y autoridad para ministrar a nuestros hijos. Nos ha enseñado reglas de conducta que el mundo ha ido cambiando por algunos psicólogos que dicen que a los niños no se les debe castigar, que los niños tienen sus derechos. Y es cierto, sí los tienen, pero sujetos a sus padres. Muchos hijos no obedecen a sus padres y le faltan el respeto con su manera de hablar. Y los padres no hacen absolutamente nada, nada por corregirlos. Ay, si este niñito es así, después se le pasa. Ay, si este niñito vive así, pero después lo corrijo cuando estemos solos. No, no es después, es en el momento, cuando tú tienes que enseñarle y corregir a tus hijos. No es después que haya pasado el momento, tiene que ser ahí en la frescura del garabato o del insulto que lanzaron contra ti porque le estabas mandando a hacer algo.
¿Estoy equivocado? Veamos Lucas 13, del 34 al 35. Alguien, por favor, con voz fuerte. Están muy chicas las letras de esta Biblia. Lucas 13, 34, 35. Jerusalén, Jerusalén, Es. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quieres juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Vamos a escucharlo de nuevo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y no quisiste. No quisiste que el Señor juntara a sus hijos como la gallina a sus polluelos. Nos negamos y vamos en contra de todo aquello que Dios quiere hacer por nuestras vidas, por nuestras familias, por lo profético dentro de la iglesia. Descalificamos muchas veces a la gente porque tienen algunos dones proféticos. Pero también tenemos que tener cuidado. De repente se levantan muchos profetas autónomos que han sido nombrados por ellos mismos y se califican y se denominan profetas. Pero la palabra nos enseña a reconocer a los verdaderos profetas. Amén. ¿Cómo puedo yo cumplir con mis promesas? Dice el Señor. Si tú vives escuchando otras voces, otras palabras, otras ideas y proyectos que son de hombres que tienen cegado y entenebrecido el entendimiento a causa de su ceguera espiritual. ¿Cómo podemos esperar que Dios sea consecuente con nosotros si no estamos cumpliendo con sus mandatos, con sus ordenanzas, con sus preceptos, con sus mandamientos? Muchas veces por misericordia tal vez lo haga, pero cuando nosotros estemos a tono, en una línea con Él, Dios va a obrar. Dios con toda seguridad que va a obrar. En delante decíamos que cuando estábamos delante de su presencia, en una unión intensa y profunda, podíamos ser capaces de hacer muchas cosas. Y dijimos que era una realidad. Esto también es una realidad. Pero tenemos que estar de acuerdo con el Señor. No lo vamos a engañar. Nunca. Somos nosotros los que nos engañamos a nosotros mismos creyendo que va a pasar por alto esto. No es así. No es así. La primera causa de la ceguera espiritual es la ignorancia voluntaria. Y eso es cierto, amado. El no desear conocer la verdad o no despertar a una realidad. Hay muchos que deciden simplemente ignorar a Dios. No les interesa. Lo tienen solamente para sacarlo a pasear el fin de semana a un cultito en la iglesia tal o en la iglesia cual. Así tienen muchos a Dios. Como un paseo matutino o vespertino del fin de semana. En ese tiempo están con Él, alaban al Señor, le cantan, lo exaltan,
lloran, se manifiestan y dentro de la iglesia todos viven en una completa armonía. Pero solo para tener un contacto social, amigable, de compañerismo dentro de la iglesia. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios busca. Dios busca una relación firme y permanente contigo, duradera, sincera, honesta, genuina, digna. La Biblia nos habla de la gente que es deliberadamente ignorante de verdad, a la verdad, que son voluntariamente ignorantes de las cosas de Dios y hacen oídos sordos, pues no tienen ningún deseo de saber o de llegar a la verdad. Esto les dice Jesús en Juan 3, 19 al 20. Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. El orgullo, la altivez y el estimarse más de lo que uno es produce ceguera. El orgullo nos separa de los demás. Es ponerse uno mismo por encima de otros. Pero gracias a Dios aquí en esta iglesia no ocurre eso. Ay, Señor bendito, si hay orgullo en nosotros, si hay altivez, tal vez no en todos, pero sí la hay. De repente nos encontramos con alguien que nos mira en menos, que nos desprecia porque no tenemos las cualidades que Él tiene o porque no sabemos interpretar las cosas como Él las interpreta, y te miran. Es orgullo, es vanidad. Cuidémonos de eso para no quedar ciegos. El que se exalta, dice la palabra, Dios lo humilla, y el que se humilla será exaltado por Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Así que seamos humildes en toda nuestra forma de ser. Ser humilde no quiere decir que seamos pobres, que no tengamos nada. No, es una humildad de la persona, de lo que representa. Son los mansos los que verán a Dios. El manso es enseñable, recibe la corrección como un hijo, acepta la amonestación, aplica la exhortación a sí mismo. El altivo lo predica, pero no lo practica. ¿Cuántos altivos hay acá? Gracias a Dios que no hay ninguno. Hay altivez en algunas ocasiones en nuestros corazones. La hay. Cuidémonos. Dios quiere un pueblo santo. La semilla del engaño se siembra en un corazón altivo, soberbio, que rechaza la luz, que está siempre preparado a defenderse. ¿Se han encontrado con gente así?
Sí, habemos gente así, que siempre ante alguna situación tenemos la respuesta para todo. No entramos por ningún lado, porque de todas las formas que intentemos entrar en una conversación o en un intercambio de ideas con esa persona, no hay forma. No hay forma de abrir un camino. No hay forma de llegar a un entendimiento. El que piensa que puede escapar de la consecuencia de sus decisiones y no toma en serio los pecados carnales que comete, terminará ciego. El que no ha tomado las advertencias de Dios en serio y no aplica la palabra a su propio estado, se va endureciendo. Gálatas 6, 7 y 8, y otro por favor que busque 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿Alguien tiene Gálatas 6, 7 y 8? Me cuesta leer en esta Biblia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Amén. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Así que ten cuidado con lo que siembras, porque vas a segar lo mismo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Aprendamos a sembrar. Y 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Salvo siempre salvo, dice alguien por ahí. ¿Y qué pasa si uno no cambia estas cosas? Dice aquí muy clarito: no heredarán el reino de los cielos. Cada vez que actuamos mal, deliberadamente, y rechazamos la palabra de Dios, se nos va endureciendo la conciencia, se va extinguiendo la luz y vamos volviéndonos cada día más ciegos y sordos. El resultado de rechazar la luz es una conciencia endurecida. Y si nuestra conciencia se endurece, ¿nos irá a entrar algo que nos favorezca si estamos realmente endurecidos? Lo dudo. Hay de aquellos que prefieren quedarse ciegos. La Escritura dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Tenemos que examinarnos. Si inclinamos el oído a la palabra y estamos atentos con el fin de guardarla y ponerla por obra, seremos cambiados y renovados en el espíritu de nuestra mente.
¿Cuántos quieren cambiar? Rechanfle. Un poquito. ¿Realmente no quieren cambiar o quieren cambiar? Amén, hermanos, tenemos que cambiar. No podemos seguir viviendo de esta manera. No podemos seguir haciendo oídos sordos a las direcciones de Dios. No podemos. Tenemos que vivir esos cambios. Si no obedecemos cuando Dios habla, el corazón es envuelto por una costra endurecida en donde solo crecen espinos y obras de la carne. Entonces debemos cuidarnos. El que rechaza la corrección o la disciplina del Señor se pone a sí mismo en peligro. Juan habla de estos de la siguiente manera: siempre aprendiendo y nunca llegando al conocimiento de la verdad. Efesios 4:18. Si alguien lo encuentra primero, por favor. Que lo lea. Efesios 4:18. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la ¿qué? Dureza de su corazón. Qué tremendo. Cuando el corazón se endurece, es muy difícil llegar a concordar con lo que Dios está tratando de decirnos. La rebelión y la obstinación producen una ceguera espiritual. Aunque las personas siguen en la iglesia, sus mentes quedan embotadas y pierden la visión y la sensibilidad al Espíritu Santo. Qué tremendo. La falta de sensibilidad a la voz del Espíritu Santo es evidente en la iglesia hoy en día. Cuando uno guarda amargura, abre su corazón a ser engañado. Los que han sido ofendidos y no perdonan pueden ser utilizados por el enemigo para calumniar, criticar y denunciar a otros hermanos o líderes espirituales. Increíble. La falta de perdón, hermanos, nos lleva a caer en este tipo de situaciones, siendo ofendidos, y si no perdonamos, el enemigo puede hacer presa de nosotros. Así que hay que perdonar, hermanos. Hay que perdonar. Amén. Este tipo de personas son los que contaminan a la iglesia y siembran discordia entre los hermanos. Judas se sintió ofendido cuando el Señor lo encaró delante de los demás discípulos y guardó, imagínense ustedes, guardó esta ofensa en su corazón esperando una oportunidad para traicionarlo. Yo no creo que nosotros tengamos esta actitud que tuvo Judas. Así que es mejor, amados hermanos, perdonar. Es mejor sanar el corazón y olvidar lo que el hermano hizo o dijo, o el mal que le causó. El perdón nos libera, el perdón corta las cadenas, el perdón corta toda atadura que nos pueda tener ligado a ese hermano o hermana. Amén. La madurez espiritual nos lleva a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Es necesario, por un lado, para que no seamos engañados por falsas doctrinas, maestros y profetas, y por otro lado, para poder crecer y madurar en la vida espiritual.
Por este motivo la palabra dice que Dios ha dado los 5 ministerios para equipar y perfeccionar a los santos, para que hagan la obra del ministerio y no sean niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios 4, 11 al 14 dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no andemos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Todas estas artimañas del error son manejadas por espíritus de maldad. Hay potestades, principados y espíritus de error que influyen e infunden temor. Fue Satanás quien metió la idea a Judas de traicionar a Jesús. Pablo llama a estos pensamientos dardos encendidos de Satanás. Estos espíritus tienen su jerarquía con el propósito de impedir la luz y el avance de la iglesia. ¿A qué nos vamos a sujetar, hermanos? ¿A la verdad de Dios, a la luz de Dios, o a lo que estos bicharracos quieren hacernos pensar y creer? ¿Qué es lo que Dios quiere lograr de cada uno de nosotros? Que nos acerquemos a Él, que vivamos para Él. Estos espíritus de que hablábamos, dice, estos espíritus de maldad incluyen los gobiernos, los medios de comunicación, las religiones falsas, las doctrinas antibíblicas, el mundo de la finanza, el deporte, el ocio, el entretenimiento, etc. Afectan al hogar con la finalidad de destruir el baluarte de la sociedad, uniendo lo que Dios aborrece y dividiendo lo que Dios une. ¿Se dan cuenta? Están metidas en todas las actividades. Y nosotros por eso tenemos que tener cuidado de lo que permitimos que ingrese a la iglesia. Tenemos que tener cuidado con doctrinas de hombres que se levantan y pareciera que están haciendo todas las cosas bien. Pero cuidémonos, no es así. Las iglesias evangélicas que promueven falsos consuelos, quienes quieren agradar a la gente a costa de desagradar a Dios, quienes adulan para sacar provecho de las personas o de los hermanos, todos ellos están siendo, escuchen, utilizados por el príncipe de las tinieblas para mantener su control. ¿Qué me dicen ustedes? Necesitamos un despertar urgente, un avivamiento que produzca un arrepentimiento genuino, un mover de Dios que como un río limpie los tributarios de inicuos que han contaminado las fuentes de Dios. Necesitamos cavar de nuevo los pozos que los reformadores excavaron y que han sido tapados por las filosofías humanas. El clamor y la oración de cada uno de nosotros debe ser: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, bendito Señor, acuérdate de nosotros. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Amados hermanos, aquí hay familias. Yo quisiera que cada uno de ustedes se pusiera en pie y se reuniera con su familia. Los que están solos,
que se acerquen a una familia. Por favor, muévanse. Quiero que se junten como familia, amor. Amén. Los que estén solitos pueden acercarse a una familia. No tengan vergüenza, acérquense sin temor a alguien que esté unido como familia. No se me quede solo ahí. Busque a alguien. Venga acá. No se me queden solos. Amén. Nos creció la familia. Amén. ¿Estamos todos unidos? No se me quede nadie solo, por favor. Moni, ponte al lado de tu esposo. Amados, también hemos sido una iglesia penetrada por las corrientes del mundo, de una o de otra manera. Hoy vamos a orar y vamos a rechazar toda influencia del mundo sobre la iglesia, sobre la familia. Amén. Oren conmigo, por favor, hermanos, unidos en un abrazo férreo y sintiendo que Dios está en medio de ustedes. Padre amado, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde, bendito Señor, creyendo primeramente en tu palabra y sabiendo, Señor, que tú quieres una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. Y oramos, Señor, para que toda mancha o toda arruga que haya habido dentro de mi familia y por consecuencia dentro de la iglesia, Señor, sea erradicada de la familia, de la iglesia, en el nombre de Jesús. Señor, renunciamos a todo trato con el mundo, a toda situación que nos haya llevado, Señor, a abrazar algunas ideas del mundo, Señor. Rechazamos toda idea que se haya metido dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la congregación. Señor, renunciamos a toda fuerza externa que haya tratado de arruinar la marcha de la iglesia. Hoy nos levantamos con la fuerza y el poder del Espíritu Santo y con la sangre preciosa de Jesucristo para levantar banderas por la iglesia de Jesucristo. Levantamos banderas, Señor, en esta tarde por tu iglesia, por la iglesia que tú fundaste, Señor, y nos comprometemos contigo para amarte por sobre todas las cosas. Sé tú, Señor, entrando en nuestra vida. Sé tú, Señor, dominando nuestros pensamientos que se escapan de nuestra mente a veces, Señor, por cosas sin importancia. Señor, quiero ver. Ilumina mi entendimiento. No me dejes caer en la tentación de negarte, Señor, ni transgredir tu verdad. Dame más amor por la verdad para que no la venda por nada ni nadie. Líbrame del amor al mundo. Líbrame de mi propio corazón engañoso que me quiere apartar de ti. Quiero conocer la verdad, cueste lo que cueste. Estoy dispuesto a seguirte y llevar mi cruz cada día. No quiero caminar palpando, quiero ver por dónde voy y ser parte de esa iglesia virtuosa y gloriosa. Señor, líbrame del engaño de Satanás y de las doctrinas de demonios. Quiero aplicar tu palabra en mi vida. Cada día quiero crecer, quiero cambiar y conocerte mejor. Tú eres la verdad y solo tú tienes la palabra de vida. Quiero conocerte y conocer la verdad para ser libre de todas las influencias mundanas que me apartan de ti. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por cada familia reunida en este lugar, Señor. Representa tu iglesia. Señor, perdónanos. Perdona, Señor, todas nuestras desviaciones, Señor, todos nuestros pecados, Señor, al querer ser influenciados
por la corriente del mundo. Hoy rechazamos y nos ponemos en la brecha, Señor, para defender lo que es la familia, lo que es la iglesia, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te honramos en esta mañana y te damos gracias por lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo y por lo que harás en el futuro, por la familia y por la iglesia. En el poderoso nombre de Jesús, oramos, Señor, dándote la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor.